voy a tomar lectura otra vez del Efesios 6, del 1 solo al 4. Dice así la palabra del Señor: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Leí 2 exhortaciones, veremos 4, pero estas son las más importantes. Es un tema de vital importancia que está relacionado directamente con la familia, ¿verdad? De la educación de los hijos depende el futuro no solo del hogar, sino del mundo, de cómo funciona el mundo, ¿verdad? Entonces es bien importante el tema que nos trae la palabra del Señor. Por eso el título es exhortaciones a padres e hijos, y de empleado y empleador. O sea, se dan mutuamente cada una, así los padres, cómo deben de ser con los hijos, cómo los hijos con los padres, cómo es el empleado con sus empleadores y cómo es el empleado con su patrón o jefe. Así que vamos a ver esto de una forma como introducción, recordarles que el indicativo que se mencionó en el mensaje pasado es el mismo que se está mencionando aquí. El indicativo inmediato para estos 4 imperativos es en el Señor. Para estos que estamos viendo ahorita es en el Señor. Y el indicativo más amplio es siendo llenos de la palabra, que es el que vimos anteriormente, que continúa aquí. Y el indicativo base que vinimos viendo en los 3 primeros capítulos, lo resumo con esto, con estas exhortaciones, que no se les olvide que nosotros somos amados, conocidos por Dios, que fuimos predestinados en el amado, en Cristo Jesús, que fuimos llamados fielmente por el Espíritu Santo, que fuimos regenerados, que fuimos convertidos, que Dios nos dio la fe y el arrepentimiento, que fuimos justificados y que fuimos adoptados a la familia de Dios, que somos santificados por su palabra y el Espíritu Santo, perseverados y finalmente seremos glorificados con Dios. Así que esta es tu realidad y para ti es este mensaje. No para el que dice que cree y nada más ahí, no, el que todas estas cosas son patentes en su vida, para un verdadero creyente. Olvídate de querer transmitir este mensaje a un incrédulo, o a pero no solo un incrédulo, sino cualquier otra persona que no crea lo que tú crees. Esto no lo cree cualquiera, así que no es tu hermano. Es un religioso que cree a Cristo, pero mismo Cristo advirtió que se levantarían muchos Cristos. Que si alguien te dice, mira, acá está el Cristo, acá está, no les creas. Sino que fíjate en la palabra. Entonces, hermanos, solo a estos se les manda ser llenos del Espíritu. Ninguno impío puede porque no tiene al Espíritu. Dios nunca nos pide que hagamos algo que Él no nos da los medios para hacerlos. Él mismo nos dio el Espíritu. Y ser llenos del Espíritu es que la palabra more en abundancia en nosotros. Ser llenos de la palabra, ella es útil y suficiente. Sí, también para lo que estamos viendo ahora, exhortaciones. Y eso nos lleva a nuestro texto donde vamos a apoyar el mensaje. De aquí nuestro texto central, ¿verdad? Que es 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Así como lo es para enseñar, también lo es para redarguir, hermanos, sermonear, para corregir, para instruir, la instrucción en justicia. Esto es en santidad, esto es en la palabra de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Para eso fui un don para la iglesia, para edificar y perfeccionar al pueblo de Dios. Esta es la forma de ser perfectos, caminando en la palabra del Señor. El bosquejo tiene 4 encabezados: la obediencia y honra de hijos a padres, cómo educar a los hijos, la conducta de empleado ante su empleador y el trato de empleador a empleados creyentes. Eso es principalmente, vamos a manejarlo de esta forma. Comenzamos con el primero, la obediencia y honra de hijos a padres. Fíjate, es bien importante la diferencia, obediencia y honra. ¿Por qué?
Porque cuando eres niño, obedeces. Y cuando creces, les debes honra. Así que las dos cosas van aquí juntas. Ahora vemos Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor. Esto cambia todo. En el Señor. Hijos, obedeced en el Señor. Cualquier padre que no sea creyente queda completamente descalificado. Aquí no dije nada para él. Cualquier padre que no sea creyente, que también se le dé obediencia, sí, eso es otro tema. ¿Me entienden? No voy a hablar tanto de la maqueta, sino del edificio, de la sustancia. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es algo importante, que es justo. Esto es lo que es justo, Hebreos 12:11. Y es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es bien importante, como lo voy a desarrollar, van a entender, hay que estar atentos, porque no es fácil el mensaje, Sí. Versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y esto, cuando entiendamos esto, ¿qué significa que es el primer mandamiento con promesa? ¿Cuál es el segundo? ¿Verdad? Vieras que en los comentarios los teólogos se hacen bola y no dan con ella. No crean que es fácil. Versículo 3 dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y aquí eso es como, aquí el apóstol está trayendo las palabras del Antiguo Testamento así como las vio. Ahora, cuando dice que es el primer mandamiento con promesa, entender cuál es este mandamiento y el segundo con promesa, lo cambia todo. Óiganlo bien, porque si no lo entienden, no entendieron el mensaje. Cuando estos siguientes versículos, con estos siguientes versículos como fondo, te explico. Primero, la honra a los padres. Lo primero que dice es que es el primer mandamiento con promesa. Lo vamos a ver. Esto es bien importante. ¿Por qué, hermanos? Porque el apóstol solo agarró las palabras del Antiguo Testamento y las puso aquí. Pero vamos a ver cuál es la diferencia. Ahorita estuvimos viendo ahí, no es lo mismo ver el menú y creer que esa es la comida. No, ya cuando te sirven el plato, esa es la comida. Entonces hay que ver, hay una diferencia entre una maqueta y el edificio. La maqueta no te va a resguardar, no te puedes meter adentro de ella. El edificio sí. Entonces no es lo mismo la iglesia del antiguo pacto, ¿verdad?, con la iglesia del nuevo pacto que se construyó en 3 días. Pues es muy diferente. Entonces hay que entender mucho esta diferencia. En Deuteronomio 5:16 dice: honra a tu padre y a tu madre. Esas son las palabras que te recogió el apóstol. Como Jehová tu Dios te ha mandado. Aquí dice en el Señor, y acá dice como Jehová tu Dios te ha mandado. La misma cosa. ¿Ves? Para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Este prolongar tus días y para que vivas no es otra cosa que la vida eterna, cuando se transfiere ahí. Y luego ya vienen exactamente los otros mandamientos. Con este mandamiento se concluye. Este es el quinto mandamiento de la primera tabla. Luego viene el sexto: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falsos testimonios con tu prójimo y no codiciarás los otros 5. Así que este viene siendo el 5, ¿verdad? Éxodo 20:12 dice lo mismo: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra de Jehová tu Dios que Jehová tu Dios te da. O sea, otra vez está hablando de vida, pero aquí solo dice eso, no habla de vida eterna precisamente. Y sigue la otra tabla exactamente igual. Entonces, esto era tan serio bajo la ley que no hacerlo era mortal. Éxodo 21:17. Igualmente el que maldijera a su padre o a su madre morirá. Esto era serio. Entonces, entenderlo van a ver el equivalente. Ahora, vienen los evangelios y vuelven a mencionar la ley. Pero esto es más sorprendente, porque mencionan solo la primera tabla cuando mencionan la ley aquí Jesús, y mencionan siempre este mandamiento junto con los primeros mandamientos, con los otros 5 mandamientos. No lo junta con los primeros, lo junta con los otros 5. Mira lo que hace Jesús. Mateo 19:16. Entonces vino uno y le dijo: maestro, bueno,
¿qué bien haré para tener la vida eterna? Ahora sí, ya está cambiando la cosa. ¿Qué le pregunta? ¿Para tener qué? ¿Vida larga? ¿O nomás la vida? No, estamos ya, vida eterna. ¿Ven la diferencia? Vida eterna, ¿ok? Ahora, él le dijo, ¿por qué me llama bueno? Ninguno es bueno sino Dios. Dice, más si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos, cumple la ley. Nosotros la guardamos, claro. Cristo la cumplió por nosotros y nos dio la justicia perfecta. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Parece que le hubiéramos dicho Señor, y los otros 4 anteriores, ¿se te olvidaron? No se los menciona. No, ¿verdad? Entonces le menciona la segunda tabla, solo trae el quinto mandamiento a la segunda. Por eso los cristianos hoy en día, la mayoría de los cristianos dicen que las tablas se dividen en 2. Los primeros 4 y luego los segundos 6. Los israelitas no piensan así, dicen no. Se dividen en 5 y 5. ¿Verdad? Ahorita vamos a ver quién tiene la razón. Entonces, Marcos dice lo mismo. Los mandamientos, sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Ves? Ahí lo mismo. No dice los demás. Lucas, que dice la misma cosa, dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Otra vez, la vida eterna está en juego aquí. Los mandamientos, sabes. Dice, no adulterarás. ¿Por qué comienza ahí? Comienza con el 6. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Y lo regresa al quinto. Uno de la segunda tabla lo trae y lo pone al final. ¿Qué es esto? Hermanos, ahorita lo vamos a ver, ahorita mismo vamos a ver esto. La palabra de Dios dice, ahora miremos la conclusión de esta pregunta, que se la estoy poniendo buena. Y van a disfrutar el sermón y le van a encontrar el significado tan glorioso al final. Primero quiero que vean esto. Mateo 19 es la conclusión de este versículo. ¿Cuál era el énfasis del Señor en esto? Porque los 3 evangelios lo repiten. Voy a concluir con esto. Ya mencioné lo que le dijo, ahora concluyamos. Mateo 19, 24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, porque le dijo, ok, ya nomás te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Fíjate. Después de esta ley, para que ya le mencioné los 3, en las 3 dice lo mismo, ven y sígueme, y ustedes saben cuál fue la historia. No lo siguió, porque tenía mucho dinero y se fue muy triste. No quiso cambiar ni siquiera el dinero por Cristo. ¿Ok? Entonces Mateo 19, 24 dice, al ver Jesús que se había ido, se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, o amor a las riquezas. Porque es más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Esto lo tenía que hacer Dios. Ningún hombre podía cumplir la ley, pero él sí por nosotros. Ahora dice, entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. ¿Qué tendremos? Lo dejamos todo. Fíjate la respuesta, hermano. Y él le dijo, de cierto os digo que no hay nadie en que haya dejado casa o padres. Casa está hablando de la riqueza. La mejor inversión que dan son tierras, casas, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios. O sea, uno por otro, por el reino de Dios, cosa que no hizo este hombre, que decía que había cumplido la ley. Que no haya recibido mucho más en este tiempo, Lucas dice 100 veces más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. La vida eterna, o sea, el punto focal es la vida eterna, hermano. Y dice, ¿a dónde nos lleva el pastor? A contestarle las preguntas. Esto es así realmente, es el 6º mandamiento. ¿A cuál tabla pertenece? O sea, ¿a qué tabla pertenece el 6º mandamiento? ¿A la primera o a la segunda? Esto era así en el antiguo pacto, no en el nuevo. La doctrina de los apóstoles tiene la respuesta. El 6º mandamiento aquí solo era válido y aplicaba para el pueblo de Israel. Por eso Cristo lo trae. ¿Por qué? Porque al pueblo de Dios se le dijo
que amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza y con toda su alma. Al pueblo de Dios se le dijo que circuncidara su corazón en el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto vino Cristo a decirnos cómo es que podíamos amar a Dios. Él vino a circuncidar nuestro corazón. Él vino a darnos un corazón para que lo amemos perpetuamente. Él vino a hacer posible la promesa del antiguo pacto. A nosotros no se nos pide en el nuevo pacto nunca que amemos a Dios como parte de los mandamientos. Nosotros cumplimos la ley completa solo con los otros 5 mandamientos sin mencionar este. ¿Por qué? Porque ya el hombre interior de nosotros se deleita en la ley de Dios. Porque ya se hizo la cirugía en el corazón. Ya tenemos un corazón que puede amar a Dios perpetuamente y para siempre. Entonces esa es la diferencia. Pero ellos no. Ellos estaban bajo el antiguo pacto. Ellos tenían que cumplir la segunda. Pero también traía ese cual, el amor a quién, al Padre, que solo era un reflejo de cómo amar a Dios. Era la maqueta del amor a Dios. El amor a los padres reflejaba, era prácticamente el menú. El alimento sólido era el amor a Dios. Entonces ese mandamiento, el primero y el quinto estaban relacionados. Porque los primeros 5 mandamientos de la ley tienen que ver con el amor a Dios todos. Ama a Dios, no tengas ídolos. Guarda el día del Señor, no tomes el nombre de Dios en falso. Todo tiene que ver con el amor a Dios. Y eso el hombre interior de nosotros lo hace a perfectidad, lo hace perfecto. Ahora, aquí tenemos estos 2 mandamientos con promesa. Estos son los 2 mandamientos con promesa. Pero primero vemos, el 6º mandamiento aquí solo era válido y aplicaba para el pueblo de Israel. Y solo este mandamiento equivale a los otros primeros 4, ya que los mandamientos son 10 y no 6, ¿verdad? Ahora, y estos son los 2 mandamientos que resumen toda la ley. Mateo 22, para que veas cuáles son los 2 mandamientos con promesa. En sí la que tiene promesa es la ley, es toda la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, aquí usa la palabra segundo, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Wow. Así que aquí tenemos los 2. El honrar a tu padre y a tu madre equivalía al primer mandamiento con promesa, que era ese. Hermano, hasta hacerlo externamente tenía una bendición. No se les olvide, pastor, ¿qué está diciendo? Mira, en el Antiguo Testamento decía, no le pongas bozal al buey que trilla. Y no le ponían bozal al buey que trilla, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento nos dice qué quería decir. Abba hablaba de los pastores, no de los bueyes. Pero en el Antiguo Testamento se beneficiaban los bueyes con ese mandamiento. Y era bueno, ¿verdad? Porque Dios tiene cuidado de los bueyes también, como lo tiene hasta de las hormigas, de los pájaros. Ahora, en el Antiguo Testamento, el pueblo tomó del agua que de la roca, pero volvieron a tener sed. En el Nuevo Testamento tomamos del agua que es Cristo y nunca más tenemos sed. En el Antiguo Testamento el pueblo comía maná, pero al otro día tenía hambre. En el Nuevo Testamento comemos a Cristo, que es el pan de vida, y nunca tenemos hambre. Es la diferencia, el cambio. Eso es lo que estamos viendo aquí. Mateo 22 dice, maestro, aquí ya lo vimos. O sea que de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto es obedecer. Esto es lo que tiene bendición. Ahora, una triple enseñanza de cómo se cumple la ley y con el segundo mandamiento con promesa. Ahora sí, en la doctrina está la claridad. Ahora vamos a ver si son 5, son 6 o son 5 y 5. Aquí está claro. Romanos 8:8. No debas nada a nadie sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido toda la ley. ¿Y dónde está el amar al padre, honrar al padre y a la madre? Aquí ya no lo pone. Aquí solamente el que ama al prójimo ha cumplido toda la ley. Más claro, pastor, aquí está. Porque no adulterarás, 1, no matarás, 2, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, 3, no dirás falsos testimonios, 4, y no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. O sea, que cualquier otro que tenga que ver con esto, que de ahí depende todo, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se cumple. ¿Dónde está el amor al Padre? La honra al Padre. Ya no está. Pero para el pueblo de Israel sí estaba.
porque ellos todavía no cumplían eso. Cristo aún no había sido glorificado. Cristo no le había dado el corazón de carne. Ellos habían sido circuncidados exteriormente. Nosotros lo fuimos en el corazón. ¿Ves la diferencia? Esa es la diferencia. Ahora nosotros estamos en una posición diferente. Nosotros en el amarnos como hermanos cumplimos toda la ley, porque ya amamos a Dios. Ya el hombre interior se deleita en Dios y esta iglesia lo sabe. Ahora, el amor al prójimo es el segundo mandamiento con promesa. Y veamos cuál es la promesa. Aquí está la promesa del segundo mandamiento con promesa. Y si las juntamos con la primera, qué gloriosa promesa tenemos. Mateo 19:29. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que no haya dejado casa, padres o hermanos, o mujer o hijos por el reino de Dios. Que esto fue lo que no pudo hacer el hombre. Pero no pudo cumplir el primer mandamiento con promesa, pero tú sí puedes. Ya si ya lo cumples, mira lo que dice: que no hayas recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. La vida eterna es el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás son añadiduras. Pero pastor, ¿por qué no las tenemos? Porque no obedecemos. Pero yo pido, pero pides mal, para gastar en placeres. Para gastar en placeres. Aún los impíos en el mundo está lleno de videos en internet de jóvenes que se hicieron ricos, y todos te dicen lo mismo: invertí en mí, en el conocimiento, me levanto temprano, tengo disciplina, hago ejercicio, me preparo, hago esto y lo otro, me aparto de los vicios, cuido, ahorro el dinero, no gasto. ¡Wow! ¿Y qué pasa con nosotros? Pregúntale a un atleta: ¿por qué llegaste tan grande? Porque me ejercité, porque me precipité, porque sufrí, porque me porté bien, porque lo hice bien, me alejé de los vicios, de los bares, me alejé de toda la maldad, y por eso ahora soy lo que soy. ¡Wow! ¿Y tú qué quieres? ¿Nomás quieres la añadidura sin pasar por el proceso de nada? Hay que obedecer a Dios. Eso es lo que estamos aquí viendo, jóvenes. Esta es la grandeza. La grandeza que no solo tiene las añadiduras, sino la vida eterna. Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos servían como maqueta, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre del Espíritu, al Padre de los Espíritus, y viviremos para siempre, a nuestro Dios? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban el pasar por esta tierra, como a ellos les parecía, pero esto para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza? Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La bendición de guardar y obedecer la ley de Dios nos da santidad, plenitud, paz y justicia, el gozo del Señor. Estas personas se equivocaron, lograron las riquezas con la disciplina, lograron todas esas cosas materiales, pero no tienen la vida eterna, la perdieron. No, hermanos, hay que enfocarnos en la vida eterna. Las demás cosas van a venir por añadidura. Pero acuérdate del pueblo de Israel: se portaba bien, bendito al entrar, bendito al salir, bendita tu casa, tu artesa de amasar, bendito todo lo que toques. Te apartaba mal, maldito y maldito y maldito. Es la misma cosa. Queremos dinero, y cuando Dios nos lo da, a gastarlo con los impíos, a dárselo al mundo. La que se raya siempre es Louis Vuitton, ¿me entiendes? Eso es lo que en la pandemia, todo el dinero que le dieron, es la compañía que más dinero hizo. Porque por fin se les dio el gusto de tener. O sea, todo el tiempo estamos mal nosotros. Y eso esa es parte de nosotros. Primero busca el reino de los cielos y su justicia. En estos 3 versículos se combina cómo debe ser el comportamiento de los hijos a los padres en sus 2 etapas. Cuando están en casa bajo su cuidado y protección, creciendo en estatura y sabiduría, obedecer a vuestros padres. Y cuando ya son adultos, se van de casa, aquí viene la honra a los padres. O sea, lo que hacemos con nuestros padres cristianos literalmente es un reflejo de lo que realmente hacemos con Dios. A nuestros padres de crianza les tenemos que obedecer, más si son creyentes obviamente, y tenemos que honrarlos aun cuando estemos casados y fuera de casa. Pero esto simplemente será un reflejo de la verdadera adoración a nuestro Padre Celestial. En Proverbios 4:1 dice: oí, hijo, la enseñanza de tu padre, de un padre,
Y estad atento para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Amando a los padres, amparamos su ley. Deshonrando y no obedeciendo, desamparamos la ley de Dios. Una cosa es el reflejo de la otra. Porque yo también fui hijo, dice Salomón, el hombre más sabio del mundo. Dice, hijo de mi padre, delicado y único, delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos. Ves la palabra de Dios y vivirás. Ahí está la vida eterna. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Hermanos, esto agrada al Señor y nos conviene a nosotros. Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor y nos conviene a nosotros. Esto es solo de cómo debe ser la actitud de los hijos a los padres y la bendición que van a tener, y realmente al amar a sus padres y al honrarlos están reflejando la obediencia al Dios Padre. Y están demostrando que realmente el hombre interior de ustedes, niños, o los jóvenes que ya son cristianos, se están deleitando en el amor de Dios. Ese será el reflejo. Y más si son creyentes, la bendición es muy grande. Ahora vamos a cambiar las cosas. Ahora, ¿cómo educar a los hijos? Ahora para ustedes, papás. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Otra vez. ¡Wow! ¡Qué hermosura!, ¿no? Así es como debe ser la palabra. Su texto paralelo, Colosenses 3:21, porque no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Eso quiere decir, no los amargues, no los irrites. Tienes que tener cordura, como lo que hace el Señor. El Señor no nos tienta más allá de lo que podemos resistir. El mismo Señor no nos hace que nos desesperemos. Acuérdate, la oración: no me des tanto dinero porque no vaya a ser que me olvide que tú existas. No me mantengas tan pobre, no sea que robe. Y tú quieres reventar al hijo, lo haces reventar. Edúcalo, pero mide las cosas, hazlo con cordura. Veamos al deslumbre de estas enseñanzas en palabras del antiguo pacto, de donde podremos traer aplicaciones y ilustraciones al mandamiento. Para nosotros para nosotros ya lo tenemos bien claro en estos dos textos que vimos, ¿verdad? De la realidad. Ahora, hermanos, ya sabiendo lo que significan estos dos mandamientos con promesa, prácticamente esto es lo que le debemos transmitir a nuestros hijos. Con esto en mente, hagamos este recorrido por las Escrituras. Ahora vayamos a verlos con su contexto más amplio. Y les traigo esto porque todo el tiempo los libros de cómo educar a los hijos se están basando siempre en proverbios, y terminan unos padres azotando a los hijos, que los pobres hijos, ay. ¿Sí me entiende? O sea, te crían monstruos, no saben ni lo que están haciendo. La palabra dice: azota al muchacho, nomás no lo mates. O sea, casi con que no lo mates ya lo lograste. Hay que entender esto. Ahora, con esto del Antiguo Testamento le vamos a quitar el velo con lo que sabemos del Nuevo. Y mire la diferencia. Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, porque más vale perro vivo que león muerto. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. No se apresure tu alma para destruirlo. ¿Me entiendes? Tienes que entender esa situación. No lo irrites. Acabamos de ver, ¿verdad? ¿Ves cómo aquí es una cosa con la otra? ¿Cómo le estoy quitando el velo? No se apresure tu alma para destruirlo. No lo irrites. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, en la ley de Dios, en la palabra, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Su camino es la ley de Jehová. Esto equivale a en el Señor. En el Señor. Lo estamos viendo. ¿Ves cómo es la diferencia? Cuando el orden lo cambiamos, cambia todo. Todos estamos perdidos. Cambiando el orden, lo perdemos todo, hermanos. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de eso, pero voy a terminar primero con esto. Dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara o la disciplina, que la vara es un símbolo de disciplina. La corrección le alejará de él. Yo la otra vez escuché una mamá que le dijo al hijo: si te portas mal, te voy a pegar. Y se portaba mal y le pegaba, le daba 3 golpes.
Y al último no funcionaba. Si aportaba mal, le venía para que le diera los 3 golpes. Dice, un día le dijo, ¿sabes qué? Si te portas mal, te quito el celular. Agarra y le quita el celular y va al muchacho y le dice, mamá, dame 3 varazos, es más, dame 6, pero dame el celular. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Por fin encontró la vara que le duele al muchacho. No todas las varas son para lo mismo, no a todos se nos disciplina igual. ¿Me entiendes? Dios sabe disciplinarnos en diferentes formas. A unos lo hace con escasez económica, a otros eso no les afecta. ¿Cómo lo hace Dios? Con lejanía espiritual, lo hace con enfermedades, con enfermedades de tu familia, lo hace con muchas maneras. La vara siempre era era hambruna, a veces era guerra, a veces que era peste. No siempre es la misma vara. No se le puede dejar sin corrección, ya que el pecado viene de fábrica y la corrección que no gusta lo lleva a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces él no quiere ir a la palabra, pero eso es parte de lo que tiene que hacer. Proverbios 23:13, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Le va peor si no lo castigas. Dice, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Wow. ¿Me entiendes? ¿De qué estamos hablando? ¿Ves a dónde apunta la corrección? A librarlo del mismo infierno. Y no solo a moldarlos para que tú estés orgulloso de ellos y de sus logros o carreras exitosas, no, hermano, sino para evitar que vayan al infierno. Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría. Eso es la palabra, esa es la ley. Mas el muchacho consentido avergüenza a su padre. Cuando los impíos son muchos, el 16, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. O sea, ahí está garantizada la victoria obedeciendo a Dios. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Las carreras, hermanos, los éxitos terrenales de tus hijos apenas alegrarán tu carne, pero nunca tu alma. Ahora entiendes que la vara o corrección trae sabiduría en el conocimiento de su padre, y esto apunta la disciplina y amonestación del Señor. Del Señor. Aprovechar bien el tiempo es instruir a los hijos a amar y obedecer a Dios. Veamos esta misma enseñanza en otro género literario y profético. Les traigo esto para que no digan, yo no voy a hacer sermón en aquello. Lo va a hacer mi texto doctrinal, pero lo traigo aquello porque bien que nos está ilustrando y ven que no está peleado una cosa con otra, solo le estoy quitando el velo. Ahora veamos Isaías 38:17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Todo esto tiene que ver con la maldad, ¿verdad? Para que no vaya al Seol, para que no se pierda. Pero mira aquí el 19. El que vive, vida eterna, este dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Ese es el deber de nosotros, hacer notoria la verdad de Dios a los hijos, hermano. Porque solo en Él tiene vida. Esto no excluye a las madres y abuelas. Aquí ya estamos en la doctrina, la cual examina y interpreta todos los géneros literarios. Cuando hablamos de padres, se refiere a papá y a la mamá, no solo al papá. Y en eso los dos tienen el compromiso. Mira aquí en 2 de Timoteo 5:5 dice, trayendo a la memoria, dice el apóstol Pablo, la fe no fingida. Está diciendo Pablo, este es un verdadero creyente, Timoteo. Qué buen trabajo hicieron los que te instruyeron. La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Lodia. O sea, Lodia se lo transmite ¿a quién? A Eunice, ¿me entiendes? Y también al muchacho. Dice, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Cómo se va transmitiendo la enseñanza de los papás? ¿Ves cómo aquí son las madres y los padres los que le hablan al niño? En esto está claro que las madres pueden instruir a sus niños y hacen muy buen trabajo. Madres y abuelas,
instruir tus hijos en la palabra de Dios es lo más grande que puede hacer por sus hijos, superando por mucho cualquier herencia o carrera exitosa que les puedas dar, ya que en el Señor equivale a la vida eterna y todo lo demás que ya sabes como añadidura. Siguiendo nuestro texto, veamos un buen trabajo hecho por algunas piadosas mujeres, tanto que Dios quiso registrar en sus páginas sagradas sus memorias para gloria de Dios y ejemplo a su pueblo. Segunda de Timoteo 3:15, y que desde niño, desde la niñez, has sabido las sagradas escrituras que te enseñaron. Aquí se está elogiando a un muchacho que hicieron muy buen trabajo su madre y su abuela con él, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Ves? ¿Para qué le sirvió? Para vida eterna, para salvación eterna, y todo lo demás por añadidura. Así que esta es la mejor enseñanza que les podemos dar a nuestros hijos. Ahora, cerremos este segmento con broche de oro, respondiendo a esta pregunta con las Escrituras. ¿Qué significa disciplinar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor? Hay mucho que podríamos decir de esto. Por ejemplo, instruir en palabra, las doctrinas, las exhortaciones y promesas, tener un buen conocimiento de los atributos de Dios, conocimiento bien a Dios. Podríamos hacer mejor trabajo con la corrección de los hijos, pero como siempre, dejemos que sean las mismas Escrituras que nos digan cómo se educa y se corrige en el Señor. Primero, en el Antiguo Testamento, nuestra maqueta de ilustraciones, un versículo nada más. Miren esto, Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy, que la ley que Dios le dio a los padres por medio de Moisés, dice, estarán sobre tu corazón. Primero tú tienes que ser creyente, si no sirves para nada. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Quiere decir que esta palabra no solo está muerta, este evangelio tiene poder. Controla tu intelecto, tus acciones. La mano es la acción, o sea, conocimiento y acción. Ese es el evangelio que vas a transmitir, el que tú vives, no el que no vives. No puedes dar lo que no tienes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, por donde quiera se las vas a poner. Esto es instruir. Y ahora en el nuevo pacto, así disciplina el Señor a quien debes imitar. Hebreos 12:4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Oigan esto, estamos hablando de eso. Y habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirigía, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Ves? Aquí mismo lo vemos en Hebreos. Todos saben que este texto habla de la disciplina. No disciplines la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Es la misma que transmite el Padre a sus hijos. Es la misma que les tenemos que poner por todas partes. Porque el Señor al que ama, disciplina. Así mostramos que los amamos, cuando los disciplinamos. Dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahora, ¿no quieres que te disciplinen? Pues que se muera. Dice, si soportar la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Aquí te digo cuál es. A menos que no sean hijos de Dios, ni los padres ni los hijos. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La única manera que seas bastardo y no hijo. ¿Me entendí bien la diferencia? Y si se disciplina, dice, y así se disciplina en la disciplina y amonestación del Señor. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor? Aquí está la diferencia. Una cosa es, como lo dijo Javier, una cosa es el menú y otra cosa es la comida. Una cosa es la maqueta y una cosa es el edificio. Aquí está la maqueta. Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Vida eterna. Vida eterna y sus añadiduras. Pídeme todo lo que quiere. También esto es justo delante de Dios. Ahora,
Hebreos 12. Y es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Es lo mismo que dicen todos los que logran el éxito en el mundo. Primero hay que sufrir, hay que levantarse temprano, hay que entrenar, hay que trabajar duro, hay que sudar, hasta sangre si se necesita. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ahora, hijos, si caminan con Dios como se supone que los instruyeron sus santos padres, este texto es para ustedes y su porción y herencia. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tenéis vida eterna, y para que creas en el nombre de su Hijo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¡Qué bendición tan grande! Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, porque Él lo prometió. Tercer punto, la conducta de empleados ante su empleador. Vamos a cerrar mejor con aplicaciones y juntar esto en una conclusión. Pero vamos a ver rápido esto, la conducta del empleado ante su empleador. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Aquí ya estamos poniendo empleado, ¿verdad? Porque no existen esclavos ahora. Con temor y temblor. Esta es la misma palabra con la que dice que cuidemos nuestra salvación, con temor y temblor. Dice, con sencillez de nuestro corazón, y aquí está la clave, como a Cristo otra vez. Como a Cristo, hermano. ¿Ves qué cosa, qué lindura tiene la palabra, qué orden, qué manera tan preciosa de presentar un sermón cuando uno presenta las Escrituras? No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Ahora, Primera de Timoteo 6:1 dice, todos los que están bajo la ley, bajo el yugo de esclavitud, son empleados, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Si eres un empleado irritante, perverso, estás blasfemando quién eres y a tu Creador, a tu Dios. Ahora, si los jefes son creyentes y los que tienen amos creyentes, porque primero estamos hablando de incrédulos, aún tienes que portarte así. Ahora, si son creyentes, no los tengas en menos por ser hermanos, sino servirles mejor, por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Pero cuando te toca con un creyente, muchas veces las personas van y quieren hacer un negocio con un hermano y le va peor. ¿Me entiendes? Entonces, no tiene que ser así. Ay, no, pues está haciendo dinero conmigo, es el patrón y eso que es hermano y me explotan y me... No, hombre, y quejándote tú déjale las cosas a Dios, que para él también viene instrucción. Aquí te está dando la tuya. Él también tiene la instrucción del Señor si es creyente y ahorita viene. Así que obedecer a sus patrones, realmente obedeced a Dios, y así le damos gloria a Dios y predicamos con el ejemplo, adornamos la doctrina. Tito 2:9 dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, que es lo primero que pasa. No, yo no me dejo. Y no defrauden, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios y Salvador, de nuestro Salvador, hermano. Qué hermosura, ¿no? ¿Ves lo que hacemos con eso? Ahora, el apóstol Pedro nos deja bien claro que la obediencia no está sujeta solo a creyentes, sino también a los impíos. Primera de Pedro 2:18, criados o empleados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Ven? O sea, cualquiera, pueden ser incrédulos. Este texto siguiente nos da las directrices más completas de esta exhortación y se nos da el indicativo de cómo hacerlo, sabiendo que al Señor servís. Eso dice el texto. También el hermano Duncan leyó un texto así, que al final de cuentas todo lo hacemos para Dios, y aquí lo traigo, Colosenses 3:22. Siervos,
Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Otra vez, para el Señor, lo mismo, y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo y al Señor servís. Cuando te portas bien con tus amos, sean buenos, sean malos, realmente está demostrando que tú sirves a Dios. Es con el Señor. Si esa situación te tocó, pues esa es la que tienes que desempeñar. Ahora vamos a entrar al cuarto encabezado. El trato de empleador a empleados. O sea, también a ellos. No te toca a ti de reprocharlos ni insultarlos. Dios se encarga de ellos si son creyentes. Esto tiene que ver con amos creyentes nada más. Y vosotros, amos o jefes, empleadores, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Esto no aplica a ningún incrédulo, solo a los creyentes, a los patrones o amos creyentes. Y que ya que para Él no hay excepción de personas. O sea, tú debes de saber que tú y Él ante Dios son vistos igual. Pero por alguna razón Él está allí de tu empleado y tú eres el jefe. Esta diferencia de roles solo es aquí terrenal. En el Señor hay igualdad y la debemos respetar, y los patrones o jefes lo saben en el fondo de su corazón. Saben que esta diferencia es temporal y por causa del pecado. Así que el trato de amos creyentes a sus esclavos creyentes siempre fue diferente. Dios dio las ordenanzas de cómo debería ser en el antiguo pacto. Levítico 25:39. Era diferente el trato para un esclavo que no fuera israelita que para un esclavo que fuera israelita. Dice aquí el 39, cuando tu hermano, quiere decir que era un creyente, cuando tu hermano empobrece, estando contigo, se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Él no será igual que los demás. Como a criado, como a extranjero, estará contigo hasta el año del jubileo, te servirá. Será igual que los demás porque él se vendió. Sin embargo, él tiene otra esperanza. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. ¿Ves cómo Dios te da una maqueta para cómo lo hagas ahorita? Si tienes empleados creyentes, Dios te dice de allá, ahora cómo es aquí, míralo como lo que es, como un creyente. Porque son mis siervos los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos, porque son mis hermanos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios, porque realmente a Dios le sirves tú y él. El por qué actuar así, la respuesta, el temor al Señor o en el Señor. Colosenses 4:1, amo, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos, que es el Señor. Qué hermosura, ¿no? El texto paralelo aquí de Colosenses. Dios vigila la conducta de los empleadores deshonestos. Santiago 5:4. He aquí clama el jornal de los obreros. O sea que no te preocupes por maltratarlos. Si él te queda mal, él también tiene a quien darle cuentas. Dice, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Con quién tienes que quejar? Con tu Dios. Lo que no esté haciendo contigo, con Dios. No lo maltrates a Él. Dios se va a encargar de Él también. Porque tú al Señor sirves realmente. Así que, si bien deben ser diligentes con los salariados, con los salarios de los empleados, mayor aún con los empleados creyentes. Ahora, cierro con esta esclavitud formada, ahora cierro con esto. La esclavitud formada siempre fue pecado. O sea, la esclavitud que literal quiero decir, siempre fue pecado mortal, de acuerdo a la ley de Dios, y fruto del pecado muy común en el mundo. En Éxodo 21:16 dice, asimismo el que robare una persona y la vendiera, o si fuera hallada en sus manos, morirá.
no se podía traficar con personas, no se pueden vender a las personas como si fueran objetos. Ese era un pecado mortal. La esclavitud nunca fue buena. Eran resultados del botín. Un rey le hacía la guerra a otro y toda la gente que tomaba la tomaban por esclavo y los traficaban como si fueran objetos. Eso estaba en el Imperio Romano también cuando vino Jesucristo. Conquistaron muchos países y toda esa gente la tenían como esclavos. Ahora, conclusiones. Romanos 2:14. ¿Por qué cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto aunque no tienen ley son ley para uno mismo? Mira, hermanos, aún, ¿esto qué quiere decir? Que aún los gentiles que se portan bien con sus padres y los honran y los obedecen de niños, aunque sus padres no sean creyentes, aún eso les beneficia en su vida. Aún eso se vuelve ley, aún eso los beneficia. ¿Qué pasa cuando una persona se porta bien y tiene disciplina? Se convierte en una persona exitosa. Imagínate, por eso te estoy diciendo. O sea, que no se queden creyendo que la maqueta es el edificio real. Miren lo que Pablo cita en Deuteronomio 24:4, Primera de Corintios, citando Deuteronomio 24, lo que dice Pablo. Deuteronomio 25:4, perdón. Dice, por ejemplo: porque en la ley de Moisés está escrito, no le pondrás bozal al buey que trilla. Dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. ¿Ves la diferencia? Allá era la maqueta, allá nomás no se nos le ponía bozal al buey. Ellos nunca sabían a dónde apuntaba el texto. Y no nomás lo dice Corintios. Mira, 1 de Timoteo 5:18. Pues la escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla. Digno es el obrero de su salario. ¿Ves a lo que apuntaba realmente eso? Digno es el obrero de su salario. Lo que les quiero decir ahora con todo lo que vimos, disfrutemos esto, hermanos. No nos quedemos con el mandamiento del Antiguo Testamento. Entendamos lo que es en el Nuevo. Realmente obedeciendo a Dios, obedeciendo su ley, tanto los patrones, los padres, los hijos, los esclavos, todo mundo seremos beneficiados. El fruto principal es la vida eterna. El mandamiento, la promesa de estos mandamientos es la vida eterna y todas las añadiduras que vienen con ella. Mira, primera aplicación. El amor a los padres creyentes y la honra es un reflejo de la adoración a Dios. ¿Quién es? Honra a nuestro Padre Celestial. ¿Quién es ahora nuestro Padre Celestial? Perdón. Por eso siempre oramos dirigidos a nuestro Padre, claro, en el nombre de Cristo. Mira la oración que Él nos enseñó a orar. Siempre es así. Más tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿Y qué? Y tu Padre, otra vez. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre, tercero, sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidas. Vosotros pues oraréis así: Padre, otra vez, Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, nuestro Padre es nuestro Dios. Recuerda que tú siempre cumples la primera tabla de la ley, Romanos 7:25, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Por eso es tu Padre, pídele lo que quieras, es tu Padre. Segunda aplicación: la vara que más duele y la más efectiva es el amor en el Señor a los hijos. ¿Quieres saber cuál es la vara más efectiva? Es esa, hermano. Esa es la vara con la que Dios le pegó a Jesucristo. Al hijo más obediente, cuando cargó con el pecado de nosotros, ¿cuál fue el varazo que Dios le dio? Separación. Cuando esta falta duele más que todo, tal y como lo vimos en Cristo cuando cargó nuestros pecados, y el pecado de desobediencia crea una separación con Dios. Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo primero que ocurre cuando pecamos, cuando desobedecemos a nuestros padres, si tú le das mucho amor a tu hijo, padres, y los quieres, los amas, cuando se portan mal, demuéstrales que hay una separación. No, estoy molesto contigo, te portaste mal. Que sienta esa separación, vas a ver que eso duele más que cualquier varazo. Pero vas a decir, a mí no me funciona, porque quizás no le ha dado el amor que estamos hablando. ¿Me entiendes? Porque esto es en una relación de mucho amor para que funcione el varazo, si no, no va a funcionar.
O sea que esto tiene mucho que ver. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo no necesitó que le clavaran los clavos, ni que le hicieran, ni que lo golpearan para sufrir. Bastó con que se tomara la copa con tu pecado para sentir esa separación. Y antes de llegar a la cruz se estaba muriendo, se estaba reventando, estaba sangrando por sudor, por los poros. Si no hubiera venido un ángel y lo sostiene, él no llega a la cruz vivo, se muere del puro dolor de la separación. O sea, esa vara duele más que todo, te hace que bote sangre de tus poros. La separación. O sea, quieres, dales amor, y cuando se porten mal, demuéstrales con eso, sepárate. Por eso, Dios mío, estas palabras estaban escritas 1000 años antes que ocurrieran. Y Mateo 27:46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya no escuchó más, ya no lo escuchó más por el pecado tuyo y mío en la cruz. Antes siempre tenían esa comunión. Decía Jesús: Padre, yo sé que siempre me oyes. Hermanos, ¿quieres que Dios te oiga siempre? Hay que obedecer al Señor, hay que caminar con Dios. Ahora, obedeciendo lo tienes todo. Salmo 16:2: oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Separado de Él nada podemos hacer. Juan 14:12: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Estas son tus promesas. Este es el mandamiento, esta es la bendición que tienes, hermano. Juan 15:7: si permanecieses en mí, hay que obedecer, y mis palabras permanecen en vosotros. Ahora sí, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Salomón, en la maqueta de ilustraciones que hizo, se arrimó, dice Dios: pídeme todo lo que quieras. ¿Qué pidió Salomón? Quiero sabiduría para hacer la obra que me mandaste hacer. Me pusiste como rey. ¿Quieres que gobierne este pueblo? Dame sabiduría para gobernarlo. Por cuanto me pediste esto, y no la muerte de tus enemigos ni riquezas, te doy esto y todo lo demás. Pero ¿cómo se arrimó Salomón a esa oración? Se trasladó desde Jerusalén hasta Gabaón, llevando 1000 animales que degolló y los sacrificó apuntando a la sangre de Cristo. Solo hasta que fuera purificado él podía pedir eso. Así que es solo obedeciendo a Dios que podemos decir, y que Dios nos va a decir: pídeme lo que quieras. Si permaneceses en mí, esa es la clave, y mis palabras permanecen en vosotros. Ahora sí, pide todo lo que quieras y os será hecho. Tercera aplicación: trabajemos para quien trabajemos. Esto es lo que siempre tenemos que recordarnos a nosotros mismos siempre. Colosenses 3, el mismo texto que trajo el hermano. Y todo lo que hacéis, el versículo 17, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. Con eso quiero dejarlos a los empleados, con eso en mente. Todo el tiempo acuérdate a quién le sirves: a Cristo. Cuarta aplicación, y otra vez terminé y le doy gracias a Dios. El hecho de obedecer a los jefes como a Dios no quiere decir que no procures ser tú tu propio jefe un día, sino que pienses que por el hecho de ser creyente tienes que ser así. Eso sí te equivoca. ¿Por qué voy a trabajar para otros si yo también soy creyente? No, y él también. ¿Por qué yo tengo que ser su criado? Dice: acuérdate que todos venimos de un mundo de pecado y placeres, los cuales nos han empobrecido. Que esto no nos amargue, pero no tiene que confortarte con tu vida. No tienes que conformarte con esta vida, ¿verdad? Con esto. Obedeciendo a Dios, esto puede cambiar, claro, en el tiempo del Señor. Esto dice su palabra, 1 Corintios 7:20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Pero fíjate lo que sigue: fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. ¿Me entiendes? ¿Cómo te haces libre? Obedeciendo. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Esclavo es de Cristo. Así que esto sí es nuestro eterno amo, del cual nunca queremos ser libres. Por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Veamos esta maqueta
de un esclavo y libre gozoso. En Éxodo 21, versículo 5 dice, y con esto cierro: y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor y amo a mi mujer y a mis hijos. Él tenía que ser libre. Se llegó el año del jubileo, pero mira lo que pasa. Dice, no saldré libre. No quiero la libertad. Dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará esta junta a la puerta y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Eso es lo que nosotros le decimos a nuestro Señor Jesucristo. Yo no quiero ser libre. Nos liberó del pecado y ahora somos esclavos voluntarios de Cristo. Él también nos selló con el Espíritu Santo por cuanto somos hijos. Romanos 6:18. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia, de la cual no queremos dejar de ser libres. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, de la que vengo hablando, hermanos. Así que todo se resume. ¿Cuál es el mandamiento con promesa? La vida eterna y sus añadiduras. Hasta acá llegó. Bendito sea el Señor. Oremos. Padre, te damos gracias, Santo Dios, por tu palabra. Gracias porque me permitiste otra vez dar tu mensaje, Señor. Espero, Señor Santo, que lo apliquemos en nuestras vidas, que nos gocemos, que salgamos motivados de hoy, Señor, que veamos que tu salvación está ahí, que tus planes para nosotros son hermosos. Danos esa claridad de mente para entenderte y obedecerte. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.